Muy buenos días, tardes o noches. Escoge el saludo que más te convenga. Para la clase del día de hoy vamos a estar trabajando con la materia de circuitos eléctricos, específicamente con el tema de circuitos en serie. Este ejercicio va a ser muy similar al que realizamos la semana pasada, solo que con la única diferencia de que en esta ocasión no me voy a estar deteniendo tanto en explicar los conceptos y características de este circuito, sino que más bien voy a estar enfocándome en la resolución de el mismo. Así que por esa razón, primero te recomiendo que veas el video de la semana pasada, que te lo voy a estar dejando en la descripción de este video para que no te pierdas y comprendas mucho mejor este tema. Sin más que agregar por el momento, vamos al pizarrón. Bueno, pues comencemos con la resolución de este ejercicio que nos dice así. A continuación se presenta el siguiente circuito en serie, para el cual se pide calcular la resistencia total, la corriente total y el voltaje total. Recuerda que, como te dije en la introducción de este video, no me voy a estar deteniendo tanto en las características de este circuito, en decir por qué es en serie, en explicarte cada uno de los componentes que lo integran, porque eso ya lo expliqué en el video pasado. Además de que queda un video pendiente en el cual te voy a explicar más a profundidad qué es un circuito, específicamente qué es un circuito en serie, sus características, los componentes que lo integran y mucho más acerca de este tipo de circuitos, para que lo tengas mucho más claro, pero ese video todavía está pendiente. Sin embargo, aquí no voy a profundizar tanto porque en el primer video ya lo expliqué. Además de que queda todavía un video pendiente, como ya te mencioné, en el que me voy a meter más a detalle en la teoría. Sin embargo, este video es más práctico. Muy bien, vamos a proceder a resolverlo, para el cual nos piden resistencia total, la corriente total y el voltaje total. Y para la resolución de este problema vamos a hacer uso de la ley de Ohm, que lo podemos representar como con este triángulo, en el cual nosotros vamos a poder acomodar las variables dependiendo de lo que nos estén pidiendo: resistencia, corriente, voltaje. Entonces, una vez teniendo esto en claro, pues vamos a comenzar calculando lo primero, que es la resistencia total. A la hora de nosotros resolver este tipo de circuitos, de preferencia se recomienda calcular la resistencia total. Y ahorita te vas a dar cuenta del por qué necesitamos calcular este resultado primero. Entonces, vamos a ello. Recuerda que la resistencia total la calculamos de la siguiente manera. Resistencia total va a ser igual a la suma de cada una de las resistencias que componen este circuito en serie. Aquí nos quedaría que nuestra resistencia 1 va a ser igual a 14 ohms. Recuerda, no se te vaya a olvidar con qué elemento estás trabajando, con qué unidad estás trabajando, más la segunda resistencia, que son 8 ohms. Este de hecho creo que es el paso más sencillo de todo el ejercicio, más 5 ohms. Resistencia total es igual a 14 más 8 más 5, es igual a 27, ¿qué? 27 ohms. Muy bien, aquí nosotros ya hemos calculado la resistencia total, que nos va a ser de gran utilidad para poder continuar con la resolución de este ejercicio. Recuerda, para calcular la resistencia total, lo único que tienes que hacer es sumar cada una de las resistencias que componen este circuito eléctrico en serie, que en este caso es 14 más 8 más 5, que nos da un total de resistencia total de 27 ohms o 27 ohmios, como le quieras decir. Y con eso nosotros tendríamos la primera parte del ejercicio hecho. Ahora podremos pasar a resolver lo que vendría siendo la corriente total. Entonces, vamos a ello. Ahora vamos a enfocarnos en calcular la corriente total, que se calcula de la siguiente manera. Vamos a tener que la corriente total va a ser igual a voltaje total sobre resistencia total. ¿Cuál es nuestro voltaje total? Este ya nos lo está dando nuestro circuito, que es de 25 volts. Recuerda que no se te olviden las unidades con las que estás trabajando. Y la resistencia total, voltaje total sobre la resistencia total, que en este caso son 27 ohms o 27 ohmios, como le quieras decir. Y esto nos va a dar un total de 0.92 amperes. Recuerda, la división que te da de
los volts sobre la resistencia te va a dar un resultado en unidades de ampere o amperios. Recuerda, esto es muy importante. Ahora que nosotros ya tenemos calculada nuestra corriente total de nuestro circuito, ya podremos pasar a calcular el voltaje total. Y mira, como te había mencionado, de aquí reside la importancia de calcular primero la resistencia total, porque sin ella no vas a poder calcular la intensidad de la corriente de todo el circuito, es decir, la intensidad total. Es por eso que primero se recomienda calcular la resistencia total antes de pasar a resolver la corriente o calcular los voltajes. Y pues aquí nosotros ya tenemos dos pasos, ya tenemos nuestra resistencia y ya tenemos la intensidad total del circuito en serie. Ahora pasemos a lo que vendría siendo calcular la última parte, que vendría siendo el voltaje total de cada una de las resistencias. Así que pues hagámoslo. Un punto rapidísimo antes de continuar. Aquí nosotros, como ya te mencioné, ya hemos calculado nuestra corriente total. Sin embargo, yo esta división la realicé en una calculadora científica. Sin embargo, hay otras calculadoras que te dan el resultado como una fracción. Sin embargo, la fracción no nos va a servir de mucho, por lo que te recomiendo que esa fracción que te dé, pues la conviertas en números decimales como lo tenemos aquí, ya que de esta manera será mucho más fácil poder utilizar los amperios para poder calcular lo que vendría siendo el voltaje total. Entonces, una vez ya mencionado este punto de que no dejes la fracción, sino que pases esa fracción a números decimales, entonces ahora sí ya podemos pasar a calcular el voltaje total. Muy bien, pues para este paso nosotros tenemos que calcular la corriente y el voltaje de cada una de las resistencias que componen nuestro circuito. Sin embargo, hay que recalcar un punto importante. Nosotros ya no es necesario que calculemos lo que vendría siendo la corriente total. ¿Por qué? Porque mira, nosotros aquí ya la tenemos. Pero a ver, ¿no se supone que teníamos que calcular la corriente pero de cada una de esas resistencias, como yo te dije ahorita? Y así es. Sin embargo, esto ya no es necesario, porque la corriente total es igual a la corriente que pasa por cada una de las resistencias. Es decir, ya no es necesario calcularlo, porque la corriente que está aquí, la corriente que está acá y la corriente que pasa por acá siempre va a ser igual a la intensidad de corriente total. Por lo tanto, ya no es necesario que calculemos la corriente de cada una de las resistencias, porque es lo mismo a la intensidad de la corriente total. Por lo tanto, nosotros ya la hemos calculado. Pero sí nos tenemos que enfocar en calcular los voltajes, porque esos no los tenemos. Y vamos a resolverlo en esta parte del pizarrón. Utilizando ley de Ohm, tenemos que calcular el voltaje de cada una de las resistencias. Por lo tanto, vamos a tener que... Este 1 significa de la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, para que no te confundas. Entonces tenemos así de esta manera, voltaje 1 va a ser igual a resistencia por... a la corriente, ¿ok? Ya no voy a usar esta fórmula, ya vamos a pasar directamente a la resolución de... a resolver la multiplicación, vaya. Entonces tenemos que la fórmula nos decía que la resistencia por la intensidad. ¿Cuál es nuestra primera resistencia? 14 ohms. Vamos a poner 14 ohms, que va a multiplicar a la intensidad de corriente total, que en este caso nos dio 0.92 amperes. Vamos a poner acá que esto es igual y esto lo dejamos pendiente, y ahorita vamos a anotar todos los resultados de una. En el 2 tenemos que en la resistencia 2 tenemos 8 ohms. 8 ohms que a su vez va a estar multiplicando a 0.92 amperes, que es la intensidad de corriente total. Esa me quedó muy fea, 0.2 amperes. El voltaje 2 va a ser igual a, y lo dejamos pendiente para ahorita resolverlo todo. El voltaje 3 va a ser igual a 5 ohms, que va a estar multiplicando a 0.92 amperes. Y las respuestas de cada uno de estos voltajes es la siguiente. Y estos serían los resultados una vez metidas estas multiplicaciones en la calculadora. En el primer voltaje tenemos 12.88 volts. En el segundo tenemos 7.36 volts y en el tercero tenemos un total de 4.6 volts. Pero ahora vamos a realizar la comprobación para comprobar, a la redundancia, de que sí hemos calculado de manera correcta. ¿Y esto cómo vamos a hacerlo?
Bueno, pues vamos a ocupar esta pequeña fórmula que nos dice que el voltaje total va a ser igual a la suma de cada uno de los voltajes calculados en el circuito, que en este caso va a ser la suma de voltaje 1 más la suma de voltaje 2 más la suma de voltaje 3. Acá recuerda que si tú tienes los voltajes, pues obviamente los vas a sumar, no puedes omitir ninguno. Y vamos a realizar la suma de cada uno de ellos, que nos va a dar un total de 24.84. Y mira, exactamente, bueno, no exactamente, pero sí nos dio una pequeña aproximación de lo que vendría siendo nuestro voltaje total. Y dirás, ¿por qué no nos dio 25 volts si se supone que lo hemos calculado de manera correcta? Bueno, es porque en alguno de estos voltajes no utilicé todos los decimales que me dio la calculadora al meter la multiplicación en la misma. Por eso es que no me dio el resultado tan exacto, pero sí fue muy acercado simplemente por unos cuantos decimales. 24.84 es una aproximación para 25 volts. Y de esa manera es como podemos comprobar que nuestro ejercicio se ha resuelto de manera correcta. Con esto concluyo mi explicación y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.